Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que vayan a ver este video. Les extiendo un cordial y amigable saludo. Mi nombre es Adalisa Peña Rafael y en esta ocasión estaré abordando algunos temas tratados en lo que fue la asignatura de bases para el análisis biométrico, esperando que este video sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Bien, estaré abordando los siguientes contenidos que son el método estadístico, los premarcadores, las medidas de tendencia central y los indicadores. No son todos los tratados en la asignatura, pero por el tiempo he decidido hablar acerca de esos que me llamaron mucho la atención. Bien, empecemos por lo que es el método estadístico. Un estudiante de bases del análisis biométrico no puede irse de esta asignatura sin saber qué es un método estadístico. Bueno, el método estadístico es aquel que consiste en una secuencia de procedimientos, como bien lo dice el nombre, son una serie de pasos que se llevan a cabo para el manejo de los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que es de una investigación, perdón. Este es un procedimiento para el manejo de los datos basados en técnicas estadísticas, como su nombre lo dice. Es decir, el método estadístico es una manera de tratar los datos estadísticos que sirven para sacar una o varias conclusiones. Bien, este método se usa básicamente en el área de salud para diseñar estudios, recopilar datos y analizar los resultados de una manera más precisa. Bien, como ya hemos dicho, que el método estadístico se debe seguir una serie de pasos. Aquí lo tenemos detallado, perdón. Este tiene las siguientes etapas que son recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. Yo estaré haciéndole un breve hablándole un poquito de de cada una de estas etapas. Bien, la etapa de la recolección, en esta etapa lo que se hace es que básicamente se recoge la información, tanto cuantitativa como cualitativa, perdón, señalada en el diseño de la investigación. En vista de que los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada elemento observado. Por ejemplo, si tenemos el peso o la talla de un grupo de personas, a dicha información o datos también podemos conocerle como variable. Por lo anterior, se puede decir que en esta etapa del método estadístico lo que se hace es una medición de las variables. Bien, en la segunda etapa, llamada recuento o cómputo, la información recogida es sometida a una revisión, a una clasificación y un cómputo numérico. A veces el recuento puede realizarse de manera muy simple, pero en otras ocasiones a veces se necesita emplear tarjetas eh, con los datos o en investigaciones donde se va a abordar mucha información. Requerimos computadoras o programas informáticos para el manejo de esas bases de datos. Bien, la tercera parte de las etapas es la presentación. En esta etapa lo que se hace es básicamente se elaboran los cuadros, los gráficos, las tablas que permiten una expresión precisa y rápida de los datos. La elaboración de cuadros, que también suele llamarse tablas, tiene el propósito de acomodar todos los datos obtenidos en esa investigación y efectuar lo que es una revisión numérica más precisa de los datos. También la elaboración de los gráficos tiene el propósito de facilitar la rápida inspección o la rápida visualización de lo que es la información. Continuamos con el cuarto paso, que es la síntesis. En esta etapa lo que se hace es que la información se va a resumir en forma de medidas que permitan expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupaciones de datos. Y por último tenemos la quinta etapa o el quinto paso, que es el análisis. Aquí en esta etapa, mediante fórmulas apropiadas y el uso de tablas
específicamente diseñadas, se efectúa lo que es una comparación de las medidas de resumen previamente calculadas. Por ejemplo, si antes se han calculado los promedios del peso de dos grupos de personas sometidas a diferentes dietas, el análisis estadístico de los datos consiste en la comparación de ambos promedios. Esto se hace con el propósito de decidir si parece haber diferencias significativas entre los dos promedios. Bien, ahora hablaremos un poquito de qué es un indicador. Este no es más que una comparación entre dos o más tipos de datos que nos va a servir para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación nos va a arrojar siempre un valor, una magnitud o un criterio que tiene el significado para la persona que lo analiza. Estos indicadores se utilizan en diversos ámbitos y especialmente en el área de la salud. Algunos ejemplos de indicadores muy comunes son la tasa de desempleo, la tasa de empleo, la tasa de informalidad, la tasa de actividad. Estos son algunos ejemplos por mencionar. Bien, entre los tipos de indicadores, por el tema del tiempo solo voy a mencionarlos, están los indicadores de salud positivos, los indicadores de salud negativos, indicadores de epidemiología, indicadores de probabilidad y indicadores de eficacia, entre otros, son bastantes. Bien, ahora veremos qué son los biomarcadores. Los biomarcadores, quise poner este concepto porque se suele confundir a veces el tema de indicadores con biomarcadores. Y es bueno pautar la diferencia entre ambos. Bien, los biomarcadores lo que son es sustancias que indican un estado biológico y que se utilizan para detectar enfermedades o los procesos de la misma enfermedad, perdón. Estos se pueden medir objetivamente y ser evaluados como un indicador de un proceso biológico común, un estado patogénico o una respuesta a un tratamiento médico al cual se ha sometido un paciente. Bien, una vez visto esto, hablaremos por último de los que son las medidas de tendencia central, que lo vimos ampliamente en las clases. Estos son datos que informan cuál es el centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Estas se utilizan principalmente o esencialmente para resumir la información. Son fundamentales en el análisis estadístico para identificar el valor que representa el centro de un conjunto de datos. En ocasiones tenemos que analizar variables que presentan muchos datos diferentes y agrandados. En este tipo de casos, lo que se hace es calcular preferiblemente las cantidades que ofrezcan la información resumida sobre la materia. Y esto es lo que sucede con las medidas de tendencia central. Las más utilizadas está la mediana y la moda. Yo le hablaré un poquito de cada una de ellas y les voy a explicar cómo se pueden calcular. Bien, la media. La media aritmética es un valor comprendido entre el valor máximo y el valor mínimo de una representación de datos, es decir, entre los extremos de la distribución. ¿Cómo se puede calcular la media? Bueno, este es el número que resulta de sumar todos los valores de un conjunto de datos y dividirlos entre la cantidad de datos del mismo. Si tenemos 11 valores, vamos a sumarlos todos y lo dividimos entre 11, que es la cantidad de valores que tenemos. Esta división nos va a dar 4, aquí la hacemos, sumamos todo, dividimos entre 11 y nos da 4.18. Este resultado es la media aritmética o promedio. Es algo sumamente fácil y que aprendimos muy bien en la clase con la maestra. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que se encuentra justo en el medio, como su nombre lo dice.
Cuando los datos se ordenan de menor a mayor, ¿cómo se calcula? Bueno, se ordenan los datos y se selecciona el valor del medio, el valor central. Aquí tenemos un ejemplo para 5, 8, 10, 12 y 15. La mediana va a ser 10 porque este es el valor que se sitúa específicamente en el centro, en el medio. Y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Bueno, se identifica el número que se repite más veces y esta va a ser la moda. Algo sumamente fácil. Aquí tenemos 2, 3, 3, 4 y el 5 se repite con más frecuencia. Por eso la moda es el 5. Bien, continuamos. Hablaremos un poquito de las proporciones y los porcentajes. Las proporciones y la proporción lo que hace es que compara el número de casos en una categoría dada con el tamaño total de una distribución. Podemos convertir cualquier frecuencia en una proporción dividiendo el número de casos en cualquier categoría dada entre el número total de casos en la distribución general. Continuando, hablar un poquito de la razón. Esta es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división entre dos valores. Entonces, A entre B. Es importante saber que esos valores precisan estar en la misma unidad de medida y que el denominador debe ser diferente de 9. Un ejemplo para calcular la razón: en un hospital rural existen 18 residentes que se encargan de la atención de 126 pacientes. La razón es dividir la cantidad de pacientes entre la cantidad de residentes en el hospital rural, que es igual a 126 entre 18, que nos da un total de 7. Esa es nuestra razón. Bien, la tasa. La tasa es la proporción que representa el número de sucesos del tipo que sea, ya sea nacimiento, defunciones, matrimonios, en la población que se produce. Esta es una medida estadística usada muy comúnmente en epidemiología y se refiere a la probabilidad de ocurrencia en una población de algún evento particular, tal como casos o muertes, o los tipos de tasas usados más comúnmente son las tasas de morbilidad, mortalidad y natalidad. ¿Cómo se calcula la tasa? Bueno, vamos a calcular la tasa de desempleo. Se divide el número de desempleos entre la población activa y este resultado lo vamos a multiplicar por 100. Muy bien, hasta aquí he llegado a mi parte, esperando que este video sea de provecho para todos. Muchas gracias.